Bueno, principiando de una visión general respecto de el tema de los derechos de las personas, ha habido distintos retos para las autoridades migratorias de manera general en respuesta a los flujos migratorios que se han manejado de manera muy dinámica durante los últimos años y de manera particular en el tema de niñas, niños y adolescentes, que demanda una atención específica y demanda algunos cambios de paradigma. Ya lo mencionaba ahorita Oscar, todos estos debates que tenemos respecto de la terminología y las clasificaciones, que por supuesto desde el contexto institucional no nos hemos quedado atrás, hemos estado tratando también de modificar nuestra postura a nivel general acorde con todas estas exigencias. Por un lado, hemos tratado de ir ejerciendo una autoridad de manera más responsable, que eso es algo que demandaba la sociedad en términos generales, pero hemos ido instrumentando algunos cambios de enfoque, sobre todo en materia de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad, para decirlo con un poco más de propiedad. Hemos ido pasando de un enfoque institucional, en el cual se trataba de atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes, en particular en materia de menores migrantes, cada quien desde su trinchera, a una perspectiva de Estado, en la que tratamos de implementar acciones específicas en materia de atención a niñas, niños y adolescentes, con enfoques cada vez más integrales y, la palabra clave en esto, transversales, que eso implica ya una acción coordinada del Estado mexicano a favor de niñas, niños y adolescentes, y no ya de manera aislada, y eso es algo que rescataría de inicio. Un poco para comprender la dinámica y el tamaño de los retos que tenemos como instituciones, pues valdría la pena ver algunas cifras. Procuraré no centrarme demasiado en ellas, pero sí es importante que vayamos viendo cómo se han comportado los flujos migratorios a nivel nacional durante los últimos años. Esta dinámica, si vemos las gráficas, pues es sumamente móvil, ¿no? Tenemos algunos años donde se ha disparado la migración, en algunos otros ha disminuido, pero sí es importante recalcar que de 2013, año en el que el instituto detectó un total de 86,000 personas migrando de forma irregular, y esto es claro, necesito que lo tengan en cuenta, estamos hablando de migración irregular, es decir, personas que ingresaron a territorio nacional y transitaron por él sin contar con una condición de estancia conforme lo que establece la norma. Pasamos de 86,000 en 2013 a 127,000 en 2014, 202,000 en 2015, 203,000 en 2016, y hubo una disminución drástica durante 2017, y habrá que tomar en cuenta que 2017 fue un año atípico. Si vemos el tema de la composición de los flujos migratorios en términos generales, pues también ha sido muy dinámica, aunque aquí sí vale la pena que tomemos en cuenta que el flujo regular el flujo convencional de estos flujos irregulares normalmente se compone por personas provenientes de los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica, en particular Guatemala, Honduras y El Salvador, aunque se suman algunas otras. En términos en este análisis de los flujos, pues hemos tratado de distinguir entre los flujos convencionales, estos flujos que se componen de personas que vienen de países que regularmente expulsan migrantes, y los flujos extraordinarios que hemos presenciado durante los últimos años, un par de ellos, sobre todo con nacionalidades como Cuba y Haití, que de repente representan factores muy importantes y de mucho impacto. En términos generales, la gran mayoría del flujo, si tomamos como referencia 2017, alrededor del 86% se compuso de personas de los tres países que ya mencioné, y el resto de otras nacionalidades, que no es menor si tomamos en cuenta que este flujo es sumamente complejo en materia de nacionalidades. En 2013 teníamos registro de flujos migratorios de alrededor de 60 nacionalidades distintas. En 2016 pasamos a un total de 92 nacionalidades distintas, lo que quiere decir que la
migración de personas cada vez abarca más lugares del orbe y se hace mucho más compleja. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, esto se complica todavía más porque pasamos de 9,000 niñas, niños y adolescentes, alrededor de 9,000 detectados durante 2013, a 23,000 durante 2014, 39,000 durante 2015, 41,000 durante 2016 y nuevamente se refleja este decremento durante 2017, insistiendo en que 2017 ha sido un año atípico. Es decir, tenemos un flujo creciente de niñas, niños y adolescentes, tanto acompañados como no acompañados, durante la última década. Sí valdría la pena reflejar ahí que los incrementos durante 2014 y 2015 son los que se tomó por llamar la crisis de los menores migrantes, que se asoció mucho con las políticas migratorias de los Estados Unidos. Continuando con el tema de la composición de los flujos migratorios, tenemos que es muy previsible, migran más niñas, niños y adolescentes de 12 a 17 años, por obvias circunstancias, porque tienen mayor capacidad de movilidad, etcétera, aunque no terminan de ser personas en situación migratoria vulnerable, en situación general vulnerable. Migran más niñas, niños que niñas en términos generales, aunque la composición, si lo vemos en las gráficas, no difiere mucho. Es decir, no tenemos una diferencia drástica entre mujeres, niños o lo que nosotros llamamos infantes y adolescentes. Más o menos se van equilibrando y se van replicando año con año en función de estas dinámicas de las que ya he estado explicando, ¿no? Este es el panorama complejísimo al que nos enfrentamos, sobre todo porque son flujos que demandan la atención institucional de manera urgente. Es decir, no es posible guardar mucho tiempo para atender las necesidades de niñas, niños y adolescentes, tiene que hacerse de manera inmediata y con una normatividad nueva que podemos rápidamente mencionar, ¿no? No es una normatividad que surgió en espontáneo, ha sido todo un proceso a lo largo de las últimas décadas, sobre todo en materia de niñas, niños y adolescentes, que lo podemos más o menos ir dibujando por lo menos en materia migratoria. En mayo de 2011 se publica la Ley de Migración, que ya contempla derechos específicos para niñas, niños y adolescentes, sobre todo haciéndolos presentes como sujetos de derechos, que esto es algo muy importante. Siempre hablábamos de menores mexicanos, pero en esta ocasión los hacemos visibles tanto con la Ley de Migración como con el reglamento como sujetos de derecho. Hay algunas otras eventos, como la publicación de lineamientos en materia de protección a migrante, que dieron paso a figuras muy importantes como los oficiales de protección a la infancia, que ojalá tengamos tiempo de platicar sobre ellos, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, en diciembre de 2014, y su reglamento en diciembre de 2015, que ya implican obligaciones específicas para las autoridades que tenemos que ver con la atención a niñas, niños y adolescentes, en particular este segmento de población en los flujos migratorios irregulares. Y algunas otras instrumentos normativos que hemos ido construyendo y que se han sumado a esto que llamamos toda la retícula de protección para niñas, niños y adolescentes, que además da pie a esta visión transversal de la que hablaba al inicio de mi presentación, en la que ya tratamos de hacer un trabajo coordinado entre instituciones diversas que tenemos que ver con la atención a niñas, niños y adolescentes, y sumando algunos otros actores como sociedad civil, que ha adquirido un papel cada vez más predominante, y organismos internacionales que también tienen presencia muy importante en México, como UNICEF, por supuesto, como la instancia internacional especializada, y el ACNUR, algunas otras instancias que vigilan en términos generales el tema de los estándares internacionales aplicados a las políticas nacionales. Llamaría la atención sobre el protocolo de actuación para asegurar el respeto a los principios y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en procedimientos administrativos migratorios, que fue un esfuerzo obligado por el reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en el que trabajamos de manera coordinada instancias como el Instituto Nacional de Migración, DIF Nacional, la Procuraduría
Procuraduría Federal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes y algunos otros actores que se sumaron para intercalar en los procedimientos administrativos todas estas obligaciones que marcaba ya la normatividad en materia de niñas, niños y adolescentes. Y otro instrumento muy importante también, el protocolo de evaluación inicial para la identificación de indicios de necesidades de protección internacional para niñas, niños y adolescentes no acompañados o separados, que es un esfuerzo por hacer extensiva la protección internacional a niñas, niños y adolescentes en contexto de movilidad internacional. Hay una serie de acciones que hemos ido instrumentando, de las cuales ojalá podamos discutirlo más adelante, que han sido mesas de trabajo, proyectos de capacitación, grupos de coordinación interinstitucional que han abonado justamente a la implementación de la normatividad en materia migratoria y a esta visión transversal de la que estamos hablando, y que pues ojalá podamos también discutirlo en su momento para llegar a esto que estamos tratando de buscar, que es que el trabajo de atención a niños, niñas y adolescentes deje de ser un trabajo reactivo y más producto de un esfuerzo de prospección de parte del Estado mexicano.